Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las facciones cristalinas de Regbar parpadearon en un nervioso tono azul pálido mientras flotaba hacia la cámara de conferencias de techo altísimo. El salón central de la División de Evaluación de Amenazas Galácticas estaba diseñado para albergar a docenas de especies de toda la galaxia, cada una con sus propios requisitos únicos de temperatura, gravedad y asientos. A pesar de haber asistido a innumerables sesiones aquí, Regbar todavía sentía un escalofrío cada vez que cruzaba las colosales puertas. El arremolinado mosaico de luces parpadeantes y extrañas formas biológicas nunca dejaba de recordarle lo vasto e impredecible que era realmente el universo. Había sido convocado con poca antelación. Una reunión de emergencia de nivel 2, lo suficientemente urgente como para alterar la cuidadosamente programada jerarquía de la agenda diaria de la DEAG. Como analista jefe, Regbar se enorgullecía de su minuciosidad, precisión y, sobre todo, de una firme creencia en el poder de la burocracia. La DEAG existía precisamente para que cada especie inteligente pudiera ser diligentemente categorizada, etiquetada y asignada a una ordenada carpeta de clasificación en la gran base de datos galáctica. Era un lugar para el orden, y cualquier violación de ese orden no se tomaba a la ligera. Erixa, su asistente recién nombrada, estaba a su lado. Era esbelta, con un cuerpo compuesto de cilia alargada y tentáculos cortos y flexibles que se flexionaban cada vez que se emocionaba. Una recluta relativamente joven, había mostrado una notable curiosidad por todos los asuntos relacionados con fenómenos inclasificables, un término genérico que describía cualquier cosa que no encajara en las pulcras cajas de la DEAG. Esa inclinación le había valido la invitación a esta reunión, y estaba visiblemente rebosante de expectación. Encontraron una cámara de conferencias llena de voces ansiosas. Varias pantallas holográficas oficiales flotaban en el aire, cada una repitiendo la misma presentación de datos, imágenes de un planeta con arremolinados océanos azules, una trayectoria de vuelo de pequeñas naves saliendo de la órbita de ese planeta, fragmentos de boletines de noticias y un titular parpadeante que decía: Especie 12.758 humanos. Un operativo senior de la DEAG, Olon, se deslizó hacia adelante, su exotraje protector zumbando con cada paso. La especie hallaron no respiraba oxígeno en el sentido estándar. El traje servía para mantener una atmósfera presurizada a base de metano alrededor de su cuerpo. Le dio a Regbar un seco asentimiento. Me alegro de que estés aquí. El Consejo nos está gritando de nuevo por una clasificación actualizada de los humanos. ¿Clasificación actualizada?, repitió Regbar, tratando de mantener la calma. ¿No los asignamos como entidades de amenaza paradójica hace algún tiempo? Lo hicimos, respondió Olon. Pero al parecer, después del último fiasco en el sector Delta 4, el Consejo quiere un desglose más exhaustivo. La antigua clasificación es inadecuada. Erixa inclinó la cabeza. ¿Inadecuada en qué sentido? Esa categoría fue creada solo para ellos. Olon soltó una exhalación crepitante desde las ventilaciones de su traje. Sí. Y ahora han encontrado una razón para llamarla incompleta. Según nuevos datos, los humanos han estado expandiendo sus misiones diplomáticas en rincones de la galaxia que nunca esperamos que alcanzaran. En algunos lugares, son bienvenidos como inofensivos comerciantes. En otros, se susurra sobre ellos como astutos embaucadores que pueden sabotear economías enteras con unas pocas palabras bien elegidas. Las facetas de Regbar se oscurecieron de frustración. Me niego a creer que nos hayamos perdido algo. Nuestro sistema de clasificación es minucioso, probado, y ha funcionado sin errores durante incontables milenios. ¿Estás diciendo que toda la estructura de la DEAG está en riesgo por culpa de estos bípedos subdesarrollados? Erixa susurró: al menos deberíamos escuchar los detalles.
Quizás no sea tan grave como suena. Sin esperar respuesta, Olon introdujo un comando holográfico. Una gran proyección se materializó sobre el centro de la mesa, mostrando una línea de tiempo de las actividades humanas desde su primer contacto oficial. Naves deambulando por zonas restringidas, aparentemente por accidente. Comerciantes forjando alianzas improbables. Diplomáticos que afirmaban estar desarmados, y sin embargo, resolvían conflictos que habían estado estancados durante siglos. Un resumen de resultados inesperados. En la parte inferior de la proyección, en un texto grande y ominoso, estaba el mensaje del Consejo. Se requiere que la DEAG entregue una clasificación actualizada en 5 ciclos estándar o enfrentará una revisión presupuestaria. La forma entera de Rekbar parpadeó a un lavanda profundo, el color del pánico burocrático. Revisión presupuestaria era una forma educada de decir recortes de fondos. Recobró la compostura y se volvió hacia Olon. ¿Qué quiere el director de nosotros? El director Mra espera que visites el principal centro de actividad diplomática humana. Hay un nuevo centro interestelar que han establecido, un lugar que aparentemente acoge a todo tipo de especies para el intercambio cultural. Se dice que están a punto de desvelar algún artefacto o pieza de tecnología que descubrieron. El Consejo lo ve como una oportunidad excelente para evaluar el nivel de amenaza de los humanos. Los tentáculos de Erixa temblaron con entusiasmo. ¿Y quiere que vayamos allí en persona? Olon se encogió de hombros, los pistones de su exotraje cambiando de posición. Ese es el plan. Con los nuevos datos, necesitamos observaciones frescas. Contacto directo. Averiguar cómo siguen logrando estas hazañas improbables. El Consejo quiere una clasificación exhaustiva. Si fallamos, bueno, no terminó la frase. Rekbar suspiró, dejando que la tensión vibrara a través de su estructura cristalina. Muy bien, partiremos de inmediato. Y así, se encontró de vuelta en su oficina para empacar el equipo esencial. Era raro que la DEAG necesitara hacer análisis in situ. Típicamente, los corresponsales locales enviaban datos al sistema central, y todo se resolvía desde la comodidad del cuartel general, pero los humanos desafiaban las normas a cada paso. Quizás la única manera de entenderlos era verlos en acción. Erixa corrió tras él. Analista jefe, esto va a ser increíble. Nunca he conocido a un humano en persona. Tienen una relación tan extraña con toxinas como la cafeína, y tienen un historial de adoptar puntos de vista contradictorios. También es caótico, intervino Rekbar, aunque no con dureza. Sí, podrás ver el caos por ti misma. Intenta no dejarte llevar demasiado. Ella hizo un gesto tímido con un tentáculo. Mantendré la compostura profesional, por supuesto. Hubo una breve y ansiosa contracción en sus extremidades que implicaba que quizás no sería capaz de ocultar toda su emoción. Antes de partir, Rekbar tuvo una reunión de última hora con el director. Mra, una figura alta compuesta de plasma arremolinado contenido dentro de un cilindro transparente. La voz de Mra resonó suavemente desde los altavoces integrados. Tu misión es clara. Recopila datos concluyentes que puedan refinar nuestra clasificación. El Consejo nos está presionando y debemos entregar algo definitivo. Por supuesto, director, respondió Rekbar. No fallaré. El plasma arremolinado de Mra brilló en naranja. Más te vale no hacerlo. Esta es la tercera vez que intentamos actualizar la clasificación de estos humanos. Y cada vez, surge nueva evidencia que trastoca nuestras suposiciones. No podemos seguir rehaciendo la taxonomía cada pocos ciclos. Rekbar inclinó la cabeza. Entendido. Y con ese intercambio final, él y Arixa abordaron una pequeña nave de la DEAG asignada para el viaje. La nave, llamada el Sendero Ordenado, se desprendió de la bahía de atraque y aceleró hacia el vacío tachonado de estrellas. Rekbar se acomodó en el asiento del piloto, aunque la nave volaba mayormente por sí misma. Arixa se abrochó en una consola cercana, revisando los archivos de datos humanos almacenados en los archivos de la DEAG. Insistió en leerle las notas al pie más extrañas. Relatos de humanos ingiriendo venenos leves con fines recreativos o forjando alianzas improbables con especies que una vez amenazaron con exterminarlos. Rekbar escuchó,
dejando que cada nuevo detalle reforzara la sensación de que los humanos eran un enigma que ninguna métrica convencional podía manejar. Volaron a través de las rutas comerciales designadas, pasando junto a la ocasional nave de carga o puesto avanzado a la deriva. Finalmente, se detuvieron en una pequeña estación de transferencia en las afueras del sector Z3. En el momento en que salieron de la nave, se encontraron con un grupo de Brex, criaturas reptilianas gigantescas con hombros inmensos, pero que llevaban delicadas bufandas que significaban su alineación pacífica. Uno de ellos levantó una garra de 3 dedos a modo de saludo. Analista jefe de la DEAG. Oímos que podrían estar de paso, dijo el mercader Brex con un tono profundo y retumbante. Tengo historias sobre los humanos. Rekbar se tensó. Sí, estamos recopilando datos. ¿Por qué preguntas? El mercader Brex soltó una carcajada estruendosa. Nos vendieron un artilugio llamado multiherramienta universal. Resultó ser un carrete primitivo de alambre, un dispositivo de escaneo anticuado y algo que llamaron cinta adhesiva. Al principio, nos sentimos estafados. Luego, descubrimos que podíamos arreglar la mitad de los sistemas rotos de nuestra nave con ella. Ahora, se ha vuelto integral para nuestras operaciones diarias. Los ojos de Erixa brillaron. ¿Y no les guardan rencor por haberlos engañado? ¿Engañarnos? El mercader Brex gesticuló divertido. Nos dijeron que podía hacer cualquier cosa si éramos lo suficientemente creativos. Y tenían razón. No es avanzado según las definiciones estándar. Sin embargo, de alguna manera, es más útil que algunas de nuestras mejores ingenierías Brex. Desafía la lógica, pero estamos agradecidos, supongo. Rekbar tomó notas cuidadosas, aunque cada palabra avivaba su frustración. Los humanos aparentemente se las arreglaban con tonterías arcaicas, y sin embargo, funcionaba de una manera extrañamente efectiva. Otra pieza del rompecabezas, otra contradicción. Poco tiempo después, mientras abordaban el siguiente corredor de transporte, se encontraron con un diplomático Kiblik, un remolino translúcido de gas luminiscente contenido en una membrana similar al vidrio. El diplomático reconoció la insignia de la DEAG y se acercó flotando. ¿Están estudiando a los humanos? Zumbó su traductor de voz. Criaturas fascinantes. ¿No es así? Una vez me convencieron de firmar un acuerdo comercial describiendo el concepto de muestras gratis y ventas de gran apertura. Pensé que era alguna operación psicológica avanzada. Resultó ser solo su enfoque comercial estándar, pero me enganchó de manera muy efectiva. Rekbar asintió secamente. Estamos recopilando todos los datos relevantes. Gracias. Incluso mientras desestimaba cortésmente los comentarios del Kiblik, no pudo evitar sentir que el torbellino de confusión se adentraba más en su mente. Una y otra vez, los humanos triunfaban usando métodos que parecían casi infantiles o triviales. Lo llamaban improvisación. La DEAG, por el contrario, defendía protocolos meticulosamente probados. Era todo lo que podía hacer para evitar sacudir su cabeza de cristal con incredulidad. Después de varios encuentros de este tipo, regresaron a el sendero ordenado y pusieron rumbo al centro interestelar que ahora operaban los humanos. Según las cartas estelares, se encontraba en una región que no albergaba planetas naturalmente habitables. Eso lo hacía inusual. Construir una gran estación desde cero en un área con recursos mínimos era algo que la mayoría de las especies evitaba. Sin embargo, los humanos aparentemente no vieron ningún problema en transportar materiales a través de años luz para establecer lo que ellos llamaban un centro comunitario cósmico. El día transcurrió mientras finalmente llegaban. El nombre oficial de la estación brillaba en múltiples idiomas en el casco externo. Nexo Embajador Universal, pero todos simplemente lo llamaban Neu. El diseño desde el exterior parecía casi un impresionante. Una estructura anular con una modesta zona de atraque y una aguja central. Sin grandes florituras arquitectónicas, sin escudos de última generación que Rekbar pudiera detectar. De hecho, parecía casi subdesarrollado en comparación con la arquitectura galáctica estándar. Y, sin embargo, la zona de atraque bullía de tráfico, con naves de docenas de especies en vectores de aproximación. Una cortés señal de saludo resonó a través de los altavoces de El Sendero Ordenado.
Una voz que claramente pertenecía a un humano dijo: «Bienvenidos al Nexo Embajador Universal. La bahía de Atraque 7 está abierta. Estamos emocionados de tenerlos. Y si tienen alguna preferencia, mezcla de oxígeno, temperatura, gravedad, por favor háganoslo saber. Además, tenemos café recién hecho, té, si se sienten aventureros, pizza en aproximadamente media docena de variantes bioquímicas. Por favor, acérquense con cuidado y nos veremos pronto». Erixa chilló suavemente. «Suenan amigables». Regbar simplemente murmuró. Sí, como un depredador podría sonar amigable antes de atacar. Guió la nave hacia la bahía designada, ignorando el curioso aleteo en su mente. Una parte de él estaba fascinada por la modesta tecnología de la estación. Otra parte se preparaba para una astuta trampa. Al desembarcar, lo primero que lo sorprendió fue la atmósfera de calidez casual. Humanos con ropa estándar, atuendos holgados, colores brillantes, algunos con parches estilizados, saludaban con la mano. Unos pocos llevaban tabletas de datos, otros empujaban cajas de suministros. El área de atraque era un torbellino de actividad e idiomas. Junto a los humanos, un alto sorner con armadura ceremonial conversaba amigablemente con una comerciante Drake, a pesar de que sus especies habían tenido una famosa enemistad durante generaciones. Regbar se detuvo, buscando signos de tensión. En cambio, solo había bromas ligeras. Mientras él y Erixa se acercaban, un humano de cabello oscuro se adelantó con una amplia sonrisa. «Saludos, representantes de la DEAG. Soy el embajador Lansing. Oímos que pasarían por aquí». No había ninguna señal inmediata de un arma en Lansing. Llevaba una simple insignia y sus ojos brillaban con genuino entusiasmo. Regbar ofreció una breve reverencia, sus cristales brillando. «Analista jefe Regbar, esta es mi asistente, Erixa. Un placer conocerlos». Lansing los guió a través de un arco. «Déjenme darles un recorrido rápido para que puedan explorar a su propio ritmo. Estamos organizando un pequeño evento especial esta noche en el salón principal. Hay una exhibición de un antiguo artefacto que encontramos en un planeta abandonado. Varios delegados asistirán. Una gran oportunidad para observar la cooperación interestelar». Esbozó otra sonrisa. «Y tenemos café». ¿Mencioné el café? Erixa asintió con entusiasmo. «Puede que lo hayas hecho. Siento curiosidad, pero sé que se considera ligeramente tóxico para algunas especies». «Ah, pero es una toxina leve beneficiosa para nosotros», bromeó Lansing. «Forja el carácter. ¿Verdad? Por aquí». Regbar lo siguió, sus agudos ojos recorriendo el pasillo. Observó que el interior de la estación era, de hecho, más simple que las estaciones avanzadas típicas. No había elaboradas señalizaciones holográficas ni escaleras mecánicas antigravedad, solo pasillos sencillos y mamparos bien iluminados. Sin embargo, el lugar prosperaba con energía. Delegaciones de todas las formas y tamaños se movían entre las salas de reuniones. A lo lejos, un grupo de criaturas alargadas con tentáculos brillantes intentaba comunicarse con un humano bajo y robusto que gesticulaba con movimientos animados y señalaba un traductor de mano. «Esta estación parece funcional», dijo Regbar a Lansing, «aunque quizás carece de ciertos refinamientos tecnológicos». «Oh, estamos trabajando en mejoras», respondió Lansing alegremente. «Canalizamos la mayor parte de nuestro presupuesto a la hospitalidad y a establecer líneas directas de comunicación. Si soy honesto, a los humanos nos gusta enfrentar los desafíos a medida que surgen, así que preferimos una estación que pueda evolucionar orgánicamente en lugar de ser perfecta desde el primer día». Regbar frunció el ceño. «Ese es precisamente el enfoque que desafía nuestras evaluaciones de riesgo habituales. La gestión de riesgos típicamente exige una planificación exhaustiva desde el principio». «Claro, ese es un punto de vista sólido», asintió Lansing con un encogimiento de hombros. «Pero a veces, hacerlo pieza por pieza permite soluciones creativas a problemas inesperados». Erixa dejó escapar un trino de admiración. «Jefe, ¿no es eso interesante?». Regbar se abstuvo de comentar. Doblaron la esquina, pasando por una extensa cafetería rebosante de vida.
Los aromas que asaltaron sus sensores eran extraños. Una amalgama de los requisitos dietéticos de docenas de especies combinados con un hilo subyacente de granos de café tostado. Había risas, tintineo de utensilios, el silbido de la ventilación automática. En una plataforma elevada, un humano tocaba un instrumento que producía vibraciones melódicas. Varios alienígenas observaban, fascinados, mientras otros bailaban tentativamente o arrastraban sus extremidades al ritmo de la música. Este es el principal centro social, explicó Lansing. Tenemos cocinas que pueden adaptarse a muchas biologías, aunque a veces dependemos de ingredientes importados para dietas especializadas. Por allí, verán un tablero de comunicaciones universal. Lo mantenemos a la antigua. La gente puede publicar anuncios, solicitudes de ayuda o invitaciones a reuniones amistosas. Un embajador Dravik estaba, de hecho, publicando un aviso buscando voluntarios para una actuación cultural colaborativa. Un niño Brex estaba cerca, mirando la colorida exhibición con aparente emoción. Rekbar estudió la reunión multiespecie, tratando de detectar cualquier corriente subterránea de manipulación o estrategia. Los humanos, a pesar de su rumoreada astucia, parecían completamente normales, solo un poco demasiado amigables. Siguieron a Lansing subiendo un tramo de escaleras hasta un amplio pasillo que se abría a un gran salón. El techo se elevaba por encima, mostrando una proyección de galaxias distantes girando en arcos luminosos. En el centro del salón había un elegante pedestal sobre el cual descansaba un gran dispositivo metálico. Los delegados deambulaban a su alrededor, examinándolo desde diferentes ángulos. Rekbar reconoció el diseño arcaico del dispositivo, reminiscente de la rumoreada tecnología dejada por una civilización desaparecida. Un pequeño letrero decía, artefacto. Fabricante ancestral almohadilla T7 sin confirmar. Fascinante. ¿No es así?, dijo Lansing, señalando el artefacto. Fue descubierto por un equipo de exploración humano en un planeta remoto. Hasta ahora, ninguno de los laboratorios avanzados que hemos consultado puede hacer que haga algo más que brillar débilmente. Planeamos compartir nuestros hallazgos con los delegados que sientan curiosidad. Quizás algunas mentes brillantes aquí puedan ayudar a desvelar sus secretos. La mente de Rekbar se tambaleó. Están exhibiendo abiertamente una pieza de tecnología precursora potencialmente peligrosa, y ni siquiera saben lo que hace. Es inerte, dijo Lansing con calma. Hemos realizado todas las pruebas que se nos ocurrieron. Es básicamente una pantalla de luz glorificada. Si tuviera potencial destructivo, presumiblemente ya lo habríamos activado. Antes de que Rekbar pudiera objetar, un pequeño grupo de guerreros Orner pasó, observando el artefacto con sospecha. Una oficial Dravok se unió a ellos, con una sonrisa cortés forzada en su rostro escamoso. Momentos después, el Dravik y el Sorner estaban intercambiando reverencias. Lansing susurró, estamos tratando de que se sientan cómodos el uno con el otro. Han tenido siglos de conflicto, pero han estado progresando con mediadores humanos. El tono de Rekbar se volvió más agudo. ¿Están mediando en una disputa de siglos con conversaciones casuales y pausas para el café? ¿Esa es su estrategia? Es un comienzo, respondió Lansing, imperturbable. Los muros tienden a caer más rápido cuando introduces un poco de humanidad. Chistes extraños, regalos de dudosa practicidad, ese tipo de cosas. Los tentáculos de Arixa se crisparon con intriga. Parece estar funcionando. Justo cuando hablaba, casi estalló un altercado cerca del artefacto. Un guerrero Sorner había hecho un comentario sarcástico, y la oficial Dravik se erizó. La tensión en el aire se disparó. Rekbar se tensó, esperando un estallido violento. Lansing, sin embargo, simplemente se acercó, dijo algo en voz baja y ofreció a ambas partes un pequeño pastel redondo espolvoreado con algún polvo de olor dulce. En cuestión de momentos, estaban murmurando sobre el sorprendente sabor del pastel en lugar de centrarse en el insulto. Fue tan trivial, tan ridículamente desarmante que Rekbar se sintió momentáneamente aturdido. Una pelea había sido disipada con un postre. Este era el tipo de evidencia que los datos de la DEAG seguían señalando.
Los humanos desarmaban conflictos con gestos espontáneos y extraños que no tenían ningún sentido lógico. Rekbar se recordó a sí mismo que el verdadero desafío aquí no era dejarse encantar por ello. Era mantenerse objetivo. Tenía un trabajo que hacer. Entregar una clasificación actualizada que explicara estas inexplicables habilidades. Continuaron observando durante la mayor parte del día, deambulando de conversación en conversación. Cuando llegó el momento de descansar, Lansing los dirigió a una pequeña suite de habitaciones adaptadas a configuraciones de confort casi universales. Erixa pasó su tiempo libre leyendo más sobre la demostración del artefacto de la estación, programada para la noche siguiente. Rekbar intentó descansar, pero una sensación de inquietud lo carcomía. Cuanto más presenciaba a los humanos en acción, menos seguro se sentía sobre cualquier sistema de clasificación. Todavía recordaba los antiguos informes de la DEAG que describían a los humanos como entidades de amenaza paradójica, criaturas con tecnología defensiva u ofensiva mínima, pero que poseían una extraña habilidad para trastocar sistemas bien establecidos. Quizás esa etiqueta debería haber sido suficiente. Sin embargo, claramente el Consejo exigía más especificidad a primera hora de la mañana siguiente. Aunque el concepto de mañana era relativo, ya que el sistema de iluminación artificial de la estación replicaba un ciclo de 24 horas por conveniencia, Rekbar y Erixa emergieron para encontrar la cafetería bulliciosa. 2 humanos servían bebidas recién sintetizadas, cada una etiquetada con advertencias de seguridad para especies que pudieran encontrarlas tóxicas. Rekbar notó a un pequeño grupo de visitantes de la especie Plex, que tenían constituciones notoriamente delicadas, sorbiendo un suave jugo de frutas mientras charlaban con los humanos sobre lugares de vacaciones en la Tierra. La conversación estaba salpicada de un humor que a Rekbar le pareció desconcertante. Referencias a algo llamado parques temáticos y montañas rusas, que sonaban como formas elaboradas de inducir terror y deleite simultáneamente. Vio a Orixa probando lo que los humanos llamaban té. Sus ojos se abrieron de par en par mientras sorbía. Le hizo señas para que se acercara. Jefe, debe probar esto. Es cálido, aromático, y los humanos afirman que promueve la relajación. Rekbar lanzó una mirada escéptica. ¿No es dañino para tu especie? Un hombre humano alto y pecoso escuchó y se rió. Tenemos versiones descafeinadas si le preocupa, pero le aseguro que es bastante suave como estimulante. Arixa agitó un tentáculo de manera tranquilizadora. Verifiqué la composición química. No debería ser tóxico para mí, solo interesante. Tomó otro sorbo, dejando que una onda de satisfacción recorriera su cilia. Es encantador. De hecho, Rekbar decidió no probarlo él mismo. Al menos no todavía. Necesitaba la cabeza despejada. Poco tiempo después, apareció Lansing y los invitó a observar una negociación crucial que tendría lugar en una de las cámaras diplomáticas de la estación. 2 especies, Sorner y Dravik, una vez más, estaban finalizando un frágil tratado de paz con un humano mediando. Rekbar y Erixa se sentaron detrás de una partición transparente para observar. Las tensiones eran altas. Cada lado acusaba al otro de traiciones pasadas. El volumen aumentó. Los ojos reptilianos se entrecerraron. Entonces, la mediadora humana, una mujer baja de pelo rizado, habló con una voz sorprendentemente suave. Quizás deberíamos apartarnos de los resentimientos históricos por un segundo y centrarnos en lo que ambos necesitan. Rutas comerciales estables y seguridad mutua. Tienen más en común de lo que creen. Y si quieren, puedo traer unos cones recién horneados que acaban de salir del horno en la cafetería. La comida ayuda a la gente a hablar. Un Sorner la miró con sospecha. La oficial Dravik parecía igualmente desconcertada, pero unos minutos más tarde, la mediadora regresó con esos cones bien calientes. Increíblemente, las 2 partes opuestas pronto se encontraron discutiendo la textura y el sabor. La conversación derivó hacia intereses agrícolas compartidos, culminando en un apretón de manos. Bueno, el equivalente aproximado para especies con garras. Rekbar sacudió su cabeza cristalina mientras tomaba notas, susurrando a Orsa, extraordinario. Convirtieron un casi conflicto en una discusión de brunch. Arixa anotó detalles en su tableta.
Así que los humanos utilizan rituales sociales casuales para eludir siglos de enemistad. Eso es definitivamente parte de su enfoque. Es tan absurdo que se vuelve efectivo. Nuestras métricas de riesgo estándar nunca tuvieron en cuenta los pasteles repentinos como táctica de negociación. Continuaron sus observaciones hasta la noche, cuando la llamada presentación del artefacto iba a tener lugar en el gran salón. Docenas de delegados de toda la galaxia se estaban reuniendo. Algunos venían por pura curiosidad. Otros estaban profundamente interesados en preludios de tecnología avanzada o conocimiento que pudiera darles una ventaja. El artefacto en sí yacía inerte en su pedestal. Un silencio se apoderó de la multitud cuando Lansing subió al escenario. Gracias a todos por acompañarnos. Esta reliquia, recuperada de un planeta remoto en el sistema Cronos, parece datar de una civilización que precedió a la formación de nuestra actual Unión Galáctica. La hemos probado en busca de potencial de peligro, no encontramos ninguno. La hemos probado en busca de pistas, encontramos muchas anomalías. Esta noche, intentaremos demostrar las funcionalidades mínimas que hemos logrado desbloquear. Si alguien aquí puede arrojar nueva luz sobre su funcionamiento interno, agradeceríamos sus ideas. Un equipo científico de la especie Kiblik se acercó con dispositivos de escaneo. Mientras tanto, el ambiente era amigable pero cargado de anticipación. Rekbar y Erixa y un puñado de otros se mantuvieron cerca, aunque manteniendo una distancia cuidadosa. Los científicos Kiblik estaban a punto de activar el artefacto con un suave pulso de energía cuando un joven ingeniero humano se adelantó corriendo. Parecía haberse dado cuenta de que los ajustes de frecuencia de los Kiblik estaban mal calibrados. En su prisa por ajustar los controles, golpeó el pedestal. Un agudo zumbido emanó del artefacto. La multitud se tensó. El artefacto brilló con una luz blanca brillante. Luego comenzó a proyectar patrones arremolinados en el aire. Los científicos Kiblik se apresuraron a apagar su pulso, pero el dispositivo ya había aumentado a un estado de alta energía. Lansing gritó: «Todos, por favor, retrocedan». Unos pocos delegados corrieron a refugiarse, sin saber si esto llevaría a una fusión o una explosión. En un momento de confusión, el pedestal se tambaleó como si estuviera a punto de caer. El ingeniero humano, en un reflejo típico de los humanos, extendió la mano y golpeó el costado del artefacto. No un toque suave, sino un buen y contundente golpe. Los cristales de Rekbar casi se resquebrajaron con incredulidad. El agudo zumbido del artefacto disminuyó abruptamente. Pulsó una vez, 2 veces, y luego se asentó en un suave resplandor. Líneas holográficas de datos comenzaron a danzar por toda la cámara, formando una red de mapas estelares que nadie había visto antes. Algunos delegados jadearon. Otros miraron en silencioso asombro. «¿Qué hiciste?», exigió Lansing, partes iguales aliviado y asombrado. El ingeniero, con los ojos muy abiertos, tartamudeó: «Yo, no lo sé. Estaba haciendo ese ruido horrible y parecía que se iba a caer. Así que, simplemente le di un golpecito. Una reparación a golpes, lo llamamos. A veces funciona con máquinas viejas». Nadie supo muy bien cómo responder. Luego, los mapas estelares cambiaron a un mosaico de símbolos crípticos y referencias a coordenadas en el espacio inexplorado. Era el tipo de revelación que equipos enteros de investigación habían intentado y fallado en obtener de reliquias similares. Delegados de numerosos mundos tomaron imágenes, lenguas u órganos equivalentes moviéndose con excitación. Susurros de tesoros precursores y tecnología oculta ondularon por el salón. Rekbar sintió como si todo su sistema de creencias se estuviera fracturando. Nunca en ningún manual avanzado había visto mencionar la reparación de un dispositivo antiguo golpeándolo. Parecía tan increíblemente idiota. Y, sin embargo, aquí estaba, funcionando a las 1000 maravillas. Se produjo una pequeña crisis entre los delegados cuando varias especies comenzaron a presentar reclamaciones sobre quién debería explorar primero esas rutas estelares recién reveladas. Los Horner, los Dravik y al menos otras 5 especies comenzaron a gritar sobre precedentes legales, tratados históricos y propiedad legítima. Una vez más, un grupo de humanos intervino para calmar el caos. En cuestión de minutos,
Se formó un acuerdo preliminar para presentar el asunto en la próxima audiencia del Consejo Galáctico con la sugerencia de que se organizara una expedición conjunta bajo supervisión neutral. La crisis inmediata se disipó, pero las ondas de choque subyacentes permanecieron. Mientras tanto, Erixa se volvió hacia Regbar, su expresión bañada de emoción. Jefe, necesitamos actualizar nuestras notas. Esta es la tercera vez en la historia registrada que los humanos hacen algo como esto: activar accidental o espontáneamente artefactos avanzados. Cada vez tienen éxito mientras que todas las demás especies fallan sistemáticamente. La voz de Regbar tembló. Sí. Anota en el registro. Los humanos parecen interactuar con tecnologías desconocidas a través de una extraña combinación de intuición temeraria y azar. No sé si etiquetarlo como locura o genialidad. Ella tecleó en su tableta de datos, todavía cautivada. También pacificaron a toda una sala de delegados después. Estábamos a segundos de una masiva pelea diplomática. Añade eso también, dijo Regbar. Y anota que la única razón por la que el artefacto no causó una fusión catastrófica fue aparentemente una reparación a golpes reflexiva. ¿Cómo medimos eso en una matriz de amenaza estándar? Ella soltó una risa. No podemos, obviamente. No mucho después del alboroto, el jefe de seguridad de la estación, un ser severo encerrado en un grueso blindaje, llegó para asegurar el artefacto. Lansing ofreció disculpas a todos los afectados, mientras que el ingeniero humano que había hecho la reparación se mantenía torpemente a un lado, repitiendo que no había tenido la intención de entrometerse. Algunos de los delegados indignados exigieron una investigación inmediata. Otros felicitaron a los humanos por desvelar nuevos misterios cósmicos. Regbar sintió de nuevo el torbellino de emociones contradictorias. Los humanos podían ser incompetentes o parecer incompetentes, pero lograban hazañas que superaban toda lógica. Esta era precisamente la razón por la que la DEAG nunca supo cómo clasificarlos. A la mañana siguiente, llegó el aviso oficial del Consejo. Exigían una actualización de la clasificación en menos de 24 horas. El incumplimiento resultaría en consecuencias presupuestarias inmediatas para la DEAG. Regbar sabía que no tenían tiempo suficiente para compilar una revisión de taxonomía estándar de 400 páginas, y mucho menos para pasarla por los comités habituales. Él y Arixa se encerraron en una pequeña sala de reuniones para sintetizar sus observaciones. Cada línea era una nueva paradoja. Físicamente impresionantes, pero psicológicamente adeptos, tecnológicamente desiguales, pero capaces de saltos innovadores. A veces conflictivos, pero hábiles en la diplomacia. Propensos a los accidentes. Sin embargo, esos accidentes a menudo producían resultados beneficiosos. Esto siguió y siguió. Finalmente, en un momento de fatigada frustración, Regbar levantó la vista de su consola y dijo: puede que tengamos que ampliar la antigua etiqueta. Claramente siguen siendo entidades de amenaza paradójica, pero el Consejo quiere un desglose más detallado de cómo exactamente pueden ser civiles desarmados y depredadores letales al mismo tiempo. Orixa suspiró. Para el resto de la galaxia, esos términos son opuestos, pero para los humanos, pueden estar desarmados físicamente, confiando en su ingenio improvisado, lo que los hace increíblemente letales en el escenario adecuado. Regbar asintió lentamente. Lo finalizaremos. Redactaré el lenguaje para que cumpla con los estándares de precisión del Consejo. Cuando salieron, era hora de presentar sus hallazgos públicamente. Toda la estación estaba alborotada con rumores sobre el artefacto. Tantos delegados decidieron asistir a la revelación de la clasificación por pura curiosidad. Se instaló un estrado improvisado en una de las salas de funciones. Lansing y otros humanos observaban cortésmente, aunque algunos llevaban expresiones de ligera diversión. Claramente conocían la importancia del sistema de clasificación de la DEAG, pero también tenían esa confianza humana por excelencia de que ninguna clasificación podría definirlos realmente. Regbar se aclaró la garganta, su voz resonando con nerviosas reverberaciones. Gracias a todos por reunirse. Como representantes de la DEAG, se nos ha encomendado proporcionar una clasificación actualizada para la especie 12.758, comúnmente conocida como humanos. Después de una extensa observación,
concluimos lo siguiente. Hizo una pausa, mirando los datos proyectados detrás de él. Los humanos siguen designados como entidades de amenaza paradójica. Sin embargo, hemos refinado las subcláusulas para reconocer que son la única especie en la galaxia donde civil desarmado y depredador letal son la misma clasificación. Exhiben una mínima armamentización inherente, pero poseen la capacidad de perturbar o remodelar eventos galácticos enteros a través de la imprevisibilidad, la improvisación y los saltos intuitivos. Pueden ser físicamente vulnerables pero mental o diplomáticamente formidables. Rectifican artefactos antiguos literalmente golpeándolos, y desescalan guerras usando productos horneados. Estos rasgos contradictorios los convierten en un desafío de clasificación único. Un silencio se apoderó de la sala. Unos pocos delegados asintieron con conocimiento de causa. El emisario Sorner, que casi había peleado con un Drake, siseó en un acuerdo a regañadientes. Los oficiales Dravok lo secundaron con un movimiento de sus garras. Incluso los científicos Kiblik, cuyos escaneos seguían siendo inconclusos sobre los cambios del artefacto, parecían estar de acuerdo. Lansing se acercó al estrado. En nombre de la humanidad, reconocemos la decisión del Consejo de actualizar nuestra clasificación. Nosotros, nos abstenemos de votar sobre nuestra propia naturaleza porque se siente filosóficamente extraño hacerlo, pero apreciamos la minuciosidad. Lanzó una sonrisa juguetona a Rekbar. Es todo un honor. Más o menos. Los cristales de Rekbar brillaron con ligera vergüenza. Nuestra clasificación no pretende ser un honor ni un insulto, sino una necesidad burocrática para la seguridad y el entendimiento de todos. El embajador hizo una breve reverencia. Entendemos, y si ayuda al resto de la galaxia a acercarse a nosotros con precaución o curiosidad, tanto mejor. Momentos después, el registro oficial fue transmitido al Consejo. Un silencio solemne reinó en la cámara. Luego, la señal sonó con un mensaje entrante del nodo central del Consejo. Actualización de clasificación recibida y registrada. La financiación de la DEAG permanecerá intacta. Se autoriza la implementación de nuevos parámetros de riesgo para la especie 12758. Una suave ola de alivio invadió a Rekbar. Habían cumplido el plazo. Los delegados de la estación también parecían satisfechos o al menos intrigados. Por supuesto, a los humanos todo les pareció ligeramente divertido. Algunos incluso felicitaron a Rekbar por acuñar un título de clasificación tan memorable. Sin embargo, el día no había terminado. Momentos después de que terminara la transmisión, la voz del director Mra crepitó a través del comunicador de Rekbar. Felicitaciones, analista jefe. Ha cumplido el plazo. Ahora, el Consejo tiene una petición más. Quieren un grupo de estudio del paradigma humano con personal completo para operar indefinidamente. Naturalmente, usted y su asistente son los principales candidatos. ¿Indefinidamente? Sí. Se encargarán de todo, desde incidentes diplomáticos menores hasta grandes eventos de crisis que involucren a los humanos, e intentarán refinar nuestro conocimiento con cada nuevo ejemplo de su comportamiento. ¿Pero qué hay de regresar al cuartel general? Mra emitió un pequeño y simpático crujido. El cuartel general seguirá allí, pero el Consejo piensa que su lugar está entre ellos. Después de todo, es probable que la clasificación evolucione aún más. Oficialmente, su éxito es su historia burocrática. Esta es su nueva asignación en el futuro previsible. La línea se cortó. Rekbar se volvió hacia Arixa. Acabamos de ser sentenciados a un rol de enlace permanente con esta especie. ¿Estás preparada para eso? Ella soltó un chillido de deleite. ¿Preparada? Estoy emocionada. Piensa en todas las interacciones extrañas que podremos registrar. Se sorprendió a sí mismo dejando escapar un suspiro de resignación. Sí, ciertamente no será aburrido. En los días que siguieron, la aceptación oficial del Consejo de la nueva clasificación se extendió como un reguero de pólvora cósmico por toda la galaxia. Algunas especies se rieron del nombre. A otras les pareció aterrador que los humanos pudieran ser reconocidos como desarmados y letales a la vez. Y los humanos. La mayoría se lo tomó con calma, bromeando sobre imprimirlo en camisetas de recuerdo. Mientras tanto, el fiasco.
del artefacto todavía reverberaba. Se formó una expedición conjunta para investigar las cartas estelares recién reveladas, con los humanos prometiendo enviar algunos voluntarios aventureros que afirmaban haber leído demasiada ciencia ficción como para no ir. Rekbar se dio cuenta de que, irónicamente, todo el fiasco había galvanizado una colaboración más positiva entre especies que cualquier directiva oficial en mucho tiempo. El día en que se iba a inaugurar el grupo oficial de estudio del paradigma humano, Lansing alcanzó a Rekbar fuera de la plataforma de observación de la estación. La vista dominaba las estrellas arremolinadas y Lansing se apoyó en una barandilla. Así que te hacen quedarte, ¿eh? Los cristales de Rekbar brillaron con cansancio. Sí. El Consejo insiste en que permanezcamos aquí indefinidamente para monitorear a su especie. Lansing exhaló media risa. Supongo que eso es bueno o malo dependiendo de la perspectiva. Haremos todo lo posible por no hacer estallar nada demasiado valioso. Por favor, no lo hagan, dijo Rekbar con un toque de sequedad. O si lo hacen, al menos presenten los formularios de la DEAG adecuados. Lansing sonrió. Trato hecho. Extendió una mano. Un gesto que Rekbar había aprendido que significaba confianza o amistad entre los humanos. Después de una breve vacilación, Rekbar extendió un delgado apéndice de cristal y aceptó el apretón de manos. Había algo extrañamente reconfortante en el simple contacto. Quizás era la franqueza o la calidez en los ojos de Lansing. A pesar de toda la confusión que los humanos traían, había una innegable seriedad en su manera de ser. Erixa se unió a ellos, su cilia vibrando felizmente. Acabo de hablar con un grupo de comerciantes Dravik. Están tan impresionados con las sugerencias de café que hicieron los humanos que están enviando cajas enteras de vuelta a casa. Dicen que podría allanar el camino para una nueva forma de alianza comercial. Lansing se encogió de hombros. Oye, nos llevaremos el crédito. Si ayuda a que todos se lleven bien, que así sea. Rekbar se despidió de ellos con un leve asentimiento y se alejó por el pasillo. Las luces del techo de la estación se reflejaban en su cuerpo cristalino, recordándole la mezcla de asombro y exasperación que sentía. Nunca había imaginado que el trabajo que había amado durante tanto tiempo, etiquetar cuidadosamente cada especie, pudiera ser arrojado a tal desorden por un grupo de bípedos de baja potencia con impulsos aleatorios. Sin embargo, aquí estaba, en una asignación para permanecer entre ellos. Quizás sería enloquecedor. Quizás sería fascinante. Con toda probabilidad, sería ambas cosas. Al pasar por una de las grandes ventanas de la estación, se detuvo para contemplar las estrellas ilimitadas. La humanidad estaba ahí fuera, forjando tratos, tropezando con secretos antiguos, riendo, a veces librando conflictos, pero más a menudo forjando alianzas. Eran una contradicción viviente, reescribiendo las reglas que la DEAG había cultivado tan meticulosamente durante eones. Sospechaba que la historia apenas comenzaba. Mientras los humanos siguieran explorando nuevos rincones de una galaxia y activando inadvertidamente reliquias avanzadas o forjando amistades inusuales, la clasificación de la DEAG nunca sería final. Continuó, llegando finalmente a la oficina recién designada para el grupo de estudio del paradigma humano. Era un espacio modesto. La mitad de él todavía contenía cajas de equipo de escaneo y tabletas de datos. Erixa lo saludó con la mano, señalando con entusiasmo la gran placa de la DEAG que habían colgado en la pared. Grupo de estudio del paradigma humano, para la investigación de la especie más inexplicable de la galaxia. ¿No es maravilloso, jefe?, dijo ella. Llegamos a estar en el centro de todo. Cada nueva anomalía humana vendrá directamente a nosotros. Rekbar dejó escapar un suave sonido de aceptación. Sí, maravilloso en cierto sentido. En el momento en que dijo eso, una estridente alarma resonó en el pasillo. Una pequeña explosión, afortunadamente menor, había estallado en un lejano conducto de mantenimiento. Los informes decían que un voluntario humano estaba intentando actualizar un sistema con cableado improvisado. Los drones de seguridad estaban respondiendo y los delegados corrían presas del pánico. Mientras tanto, un mensaje fugaz se desplazaba por las comunicaciones de la estación: sobrecarga de energía menor bajo control. Por favor, mantengan la calma.
Rekbar y Erixa intercambiaron miradas. Ella agarró su tableta de datos y él preparó sus sensores de cristal. Luego se apresuraron a investigar. Era, después de todo, parte de su asignación indefinida registrar y clasificar cada incidente extraño. No había pasado ni una hora desde que habían asumido oficialmente el rol, y ya tenían un posible caso de estudio. Mientras corrían por el pasillo, la iluminación del techo parpadeó brevemente, proyectando sombras de formas frenéticas. Rekbar no pudo evitar pensar que quizás a los humanos les gustaba vivir al límite, donde el orden y el caos se cruzaban. Quizás era exactamente ahí donde prosperaban. Nunca se comportaban de las maneras seguras y predecibles que exigían las métricas de la DEAG. El pensamiento lo hizo extrañamente agradecido. La vida en la galaxia sería mucho más aburrida sin estas criaturas desconcertantes y su imparable curiosidad. En el torbellino de luces de crisis, Arixa giró la cabeza. «¿Listo, jefe?» «Tan listo como podré estarlo», respondió Rekbar, avanzando. En ese instante, el pleno significado del nombre de la clasificación parpadeó en su mente una vez más. La única especie en la galaxia donde civil desarmado y depredador letal son la misma clasificación. Nunca había creído que tal frase se volvería oficial. Sin embargo, era más acertada que cualquier otra etiqueta que hubieran intentado. Con cada nuevo evento, ya fuera un golpe diplomático con pasteles de desayuno o un fiasco con tecnología antigua, los humanos lo demostraban una y otra vez. Se detuvieron bruscamente cerca del lugar del accidente. Un puñado de humanos ya estaba revolviendo cajas de herramientas, consultando con dos Dravix chirriantes sobre cómo reparar la fusión. Las alarmas de precaución de la estación zumbaban en lo alto, pero los humanos parecían casi optimistas, prometiendo que lo resolverían en poco tiempo. Rekbar inspiró, estabilizándose, luego comenzó a escanear sistemáticamente el sitio para evaluar los daños. Otro día en un nuevo puesto. Otra capa de imprevisibilidad. Otro capítulo en la danza cósmica orquestada por una especie que ninguna clasificación podría definir por completo. Y así continuaría día tras día, ciclo tras ciclo en esta improbable sinergia de seres improbables. Humanos forjando alegremente alianzas, convocando accidentalmente revelaciones cósmicas y reparando casualmente problemas catastróficos con un rollo de cinta adhesiva fuera de lugar. Rekbar lo encontraba todo exasperante y fascinante a la vez. Quizás, como dijo Orixa, eso era precisamente lo que los hacía tan vitales para la historia de la galaxia. Al final, no había una única definición, ninguna simple amenaza o aliado. Solo existía la humanidad, la paradoja que seguía reescribiendo. Las reglas del juego cósmico. Y para bien o para mal, la DEAG estaría justo ahí, garabateando frenéticos nuevos apéndices a un sistema de clasificación que nunca alcanzaría del todo al torbellino arremolinado y cafeinado que era la humanidad. Siena Russo nunca había sentido una oleada tan embriagadora de emoción y energía ansiosa como durante su primer día a bordo de El Alba Luminosa. La nave era una embarcación exploratoria de tamaño mediano comisionada por la Unión Galáctica, capaz de viajes sostenidos a través de múltiples sistemas estelares. Había oído rumores sobre la vida en naves interestelares, una extraña colisión de tecnología avanzada, costumbres centenarias y una asombrosa mezcla de especies de toda la galaxia. Sin embargo, ninguno de esos rumores la había preparado para la realidad que la esperaba cuando entró en el comedor principal. Su impresión inicial fue la de una cámara amplia y luminosa diseñada para acomodar criaturas de diversas fisiologías. Las sillas y los asientos variaban desde altas perchas para especies aladas hasta anchos cojines para los anfibios. Había comederos para la tripulación de tipo crustáceo y compartimentos especializados para aquellos que preferían comer dentro de una burbuja sellada. Menús holográficos brillaban en cada sección, mostrando opciones de nutrientes adaptadas a diferentes metabolismos. Pero en medio de la miríada de lugares para sentarse y cenar, la mirada de Siena se posó en una única silla, perfectamente ordinaria, en la mesa central, conspicuamente vacía a pesar del ajetreo de la cena. Se detuvo cerca del umbral, casi causando un atasco de drones de suministro que se agolpaban detrás de ella. Por un momento, pensó que el asiento vacío debía pertenecer a alguien que aún no había llegado. Pero luego se dio cuenta de que el resto de la mesa estaba completamente ocupada.
Un alienígena alto y cubierto de escamas con una cresta de púas se sentaba en un extremo. Un par de delicados anfibios con aletas en el otro, y un puñado de oficiales humanoides espaciados a lo largo del costado. Cada asiento, excepto esa única silla, estaba ocupado. Y aunque ninguna señal visible indicaba que la silla debía permanecer vacante, ni una cuerda, ni cinta de precaución, ni un cartel, nadie siquiera reconocía su existencia. Siena avanzó con cautela hacia el comedor, los drones refunfuñando a sus tobillos. Seleccionó un asiento desocupado a 2 espacios del vacío, ignorando las sutiles miradas de algunos miembros de la tripulación que parecían registrar su novedad. Mientras se acomodaba, se encontró frente a Orval, el oficial de comunicaciones de la nave. Orval era un silid, una especie que usaba diáfanas membranas alares para transmitir matices emocionales en un aleteo de color y movimiento. Sus brillantes alas verdes parpadearon con interés tan pronto como vio la placa de identificación de Siena. «Ah, debe ser nuestra nueva ingeniera», dijo Orval, su voz parloteando a través del traductor universal. «Siena Russo, ¿correcto? Bienvenida a bordo de El Alba Luminosa». Extendió una mano de 3 dedos en un gesto que podría haber sido algo así como un apretón de manos. Ella respondió de la misma manera, aunque el ángulo fue incómodo, y terminaron chocando los nudillos. «Lo siento», dijo con una risa de disculpa. «Todavía me estoy acostumbrando a todos estos saludos. Es mi primer día aquí». Hizo una pausa, mirando directamente a la silla vacía. «¿Falta alguien? ¿O ese asiento está reservado?» Las alas de Orval se agitaron rápidamente, lo que Siena interpretó como una leve alarma. Lanzó una mirada de reojo al alienígena escamoso a su izquierda, un ser robusto de ojos rojos llamado Garrick, quien era bien conocido por ser el intendente. La expresión de Garrick se oscureció y mostró unos dientes afilados que insinuaban molestia. «No es para nadie», dijo Garrick bruscamente, aunque claramente esa no era toda la verdad. Siena abrió la boca para hacer otra pregunta, pero Orval negó con la cabeza muy ligeramente. Reconoció el gesto universal de déjalo estar, aunque no hizo nada para apaciguar su curiosidad. En cambio, miró a su alrededor con más atención. El comedor tenía al menos 30 asientos entre varias mesas, pero la mesa central en particular era utilizada por los oficiales superiores. Siena había logrado sentarse allí por accidente, o quizás por ignorancia. Y en esa mesa central había precisamente 12 sillas, 11 de las cuales estaban ocupadas y una que permanecía en silenciosa vigilia. Fue entonces cuando llegó el capitán. Carabo, el oficial al mando de El Alba Luminosa, era un Caix, una especie humanoide reptiliana conocida por sus placas brillantes similares a escamas que cambiaban de color con los cambios emocionales. Se movía con una autoridad tranquila, asintiendo y saludando a la tripulación mientras pasaba. Cuando llegó a la silla vacía, se detuvo, mirándola con una expresión indescifrable. Luego continuó, tomando asiento en el extremo más alejado como si la única silla vacante fuera un elemento fijo del universo que no necesitaba explicación. Siena sintió una extraña emoción. En todo su entrenamiento, sesiones de orientación y conversaciones con viajeros interestelares en la Tierra, solo había oído referencias pasajeras a ciertas costumbres. Recordaba vagamente una antigua tradición marítima de las armadas de la Tierra sobre dejar un lugar en la mesa para los perdidos en el mar. Pero la forma en que toda la sala actuaba alrededor de este asiento dejaba claro que había algo más. No pudo contenerse más. Una vez que el capitán inició la conversación de la comida preguntando por los sondeos del día, Siena se inclinó hacia Orval y susurró: «No quiero entrometerme, pero ¿cuál es el asunto con esa silla?». Esperaba una respuesta cortante. En cambio, las alas de Orval brillaron en turquesa, un tono emocional que indicaba resignación. «Será mejor que te enteres más temprano que tarde», dijo, con voz suave. «Pero no aquí, no ahora. Después de la cena, ven al centro de comunicaciones. Te explicaré lo que pueda». La cena transcurrió de manera bastante amigable. Aunque Siena notó una vaga tensión en el aire cada vez que la mirada de alguien se dirigía hacia el asiento vacante. La gente conversaba sobre las preocupaciones habituales a bordo, inventarios de suministros, mantenimiento programado del casco, tareas de escaneo de largo alcance.
A veces, Siena se encontraba escuchando a medias, medio estudiando el asiento como si pudiera susurrarle secretos en el silencio de su mente. Cuando la comida terminó, se excusó y se dirigió al centro de comunicaciones, una modesta cámara, revestida de paneles holográficos que mostraban señales en tiempo real de todo el sector. Orval ya estaba allí, con las alas plegadas cerca de su espalda. Al principio, no dijo nada, simplemente activó un escudo de encriptación que volvió opacas las ventanas de la sala. «Vas a preguntarme por qué cada nave tiene una silla vacía en su mesa principal», comenzó Orval, el traductor convirtiendo sus gorjeos y aleteos en un habla fluida. «Te diré lo que pueda, pero me temo que incluso nosotros solo conocemos fragmentos». «Fragmentos son mejor que nada», dijo Siena, de pie cerca de la consola y cruzando los brazos. Todo el comedor trataba esa silla como si fuera radiactiva. Las alas de Orval temblaron con una mezcla de ansiedad y formalidad. «Es una vieja tradición, más antigua que el alba luminosa, más antigua que el diseño de esta nave. La gente la llama por diferentes nombres. El asiento de la vigilia, la silla silenciosa, el trono del invitado, dependiendo de la cultura. Pero en todas partes es la misma práctica. Una silla, siempre desocupada en la mesa de comedor principal». «De acuerdo», dijo Siena, su mente zumbando. «He oído hablar de tradiciones conmemorativas en la Tierra. ¿Es solo un memorial? Esa es la explicación que se da a los niños o a los nuevos reclutas si insisten demasiado», respondió Orval. «Pero todos saben que hay más. Algunas especies creen que es para los espíritus de los ancestros, otras para protectores cósmicos. Y otros dicen que es un asiento para viajeros perdidos a través del espacio y el tiempo». Siena tragó saliva, la curiosidad ardiendo. «Entonces, ¿cuál es?» «Eso es precisamente», dijo Orval. «No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que si alguien intenta sentarse en ella, si alguien falta abiertamente al respeto a esta tradición, suceden cosas extrañas. La gravedad falla en una habitación, los sistemas parpadean o la nave experimenta fallos de funcionamiento improbables. La gente habla de un visitante no anunciado que aparece cuando el asiento es ocupado por la persona equivocada, alguien que no ha sido invitado». Todo sonaba absurdo. Sin embargo, su día ya había sido demasiado extraño como para descartarlo por completo. «¿Estás diciendo que es qué? ¿Alguna fuerza sobrenatural? ¿Una entidad cuántica? Soy una persona práctica. Creo en la ciencia». Orval hizo una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio. Finalmente, dijo, «A veces, creer en la ciencia también significa reconocer fenómenos que aún no podemos explicar. Calibramos los instrumentos para medir ciertas cosas. Pero ¿qué pasa si el fenómeno está fuera de nuestro alcance? La tradición permanece porque las consecuencias de ignorarla han demostrado ser desastrosas, al menos según algunos incidentes documentados». Siena sintió un hormigueo en la espalda. «¿Incidentes documentados?» Orval tecleó una secuencia en la consola, mostrando un archivo restringido que parpadeaba con una etiqueta de encriptación roja. «No estoy autorizado a darte acceso a los datos brutos, pero puedo contarte lo esencial. Un puñado de naves estelares a lo largo de la historia o descuidaron la tradición o la descartaron. Cada vez, informaron de un encuentro con algo o alguien. Los siguientes registros suelen mostrar que esas naves experimentaron anomalías. Algunas terminaron destruidas, otras enfrentaron fallos catastróficos que desafiaban una explicación racional. Una o dos sobrevivieron, pero con bitácoras fuertemente censuradas. Se encontró sacudiendo la cabeza, no por incredulidad, sino por la pura audacia de todo. ¿Y simplemente mantenemos una silla vacía porque tenemos miedo de la alternativa? No solo miedo, dijo Orval suavemente. Respeto, quizás. No es tan diferente de llevar un asiento de repuesto en una lanzadera de emergencia o dejar un lugar para un invitado universal. Solo que este invitado aún no ha llamado a la puerta. Hasta que lo haga. Siena dejó el centro de comunicaciones esa noche con más preguntas que respuestas. El sueño fue esquivo, y cuando logró dormirse en su abarrotado camarote, soñó con campos de estrellas fracturándose como vidrio roto mientras una figura sin rostro se sentaba en una silla solitaria en la oscuridad. A la mañana siguiente,
Intentó sumergirse en tareas de ingeniería para aclarar su mente. El sistema de propulsión de El Alba Luminosa era una intrigante mezcla de propulsores subluz convencionales y un motor de pliegue compacto que permitía modestos saltos más rápidos que la luz. Pasó horas ejecutando diagnósticos, calibrando los inyectores de plasma y analizando métricas de rendimiento. Fue un alivio centrarse en equipos tangibles en lugar de leyendas intangibles. Sin embargo, cada vez que se detenía a respirar, sus pensamientos volvían a ese asiento vacío, como si la provocaran. La comida del mediodía encontró el asiento aún vacante en la misma mesa central, y una vez más la tripulación se apartó a su alrededor como si comandara una gravedad propia. Preguntó a algunos de sus compañeros ingenieros al respecto, pero esquivaron sus preguntas, respondiendo con vagos encogimientos de hombros o comentarios evasivos. Más tarde esa tarde, un inusual fallo del sistema llamó la atención de Siena. Los sensores internos del comedor informaron de fluctuaciones gravitacionales intermitentes que nadie más había experimentado o siquiera notado. El registro mostraba picos aleatorios que ocurrían durante fracciones de segundos cerca de la mesa central. Decidió hacer un escaneo manual, así que llevó un dispositivo portátil al asiento vacío después del almuerzo, esperando hasta que el salón estuviera desierto. Apuntó el escáner al marco de la silla, sintiéndose más que un poco tonta, como si estuviera cazando fantasmas de algo que podría no existir. La lectura fue ordinaria al principio. Composición de aleación estándar, sin anomalías de calor, sin signos de un campo de energía, luego un único pico en los datos, un destello de interferencia subcuántica. Antes de que pudiera interpretarlo, las luces parpadearon. Un latido después, la gravedad cedió bajo sus pies. Se sintió levantarse del suelo unos pocos centímetros. Sillas, utensilios sueltos y su escáner flotaron en el aire. Solo duró un momento, pero fue suficiente para que el corazón de Siena se le subiera a la garganta. Las luces se estabilizaron y la gravedad artificial se reafirmó, depositándola sin ceremonias en la cubierta. Soltó una risa temblorosa. El fenómeno había terminado tan rápido que no estaba segura de si lo había imaginado, pero la pantalla del escáner le dijo lo contrario. Había registrado un breve pero violento pico en las fluctuaciones cuánticas locales. No tenía ni idea de cómo o por qué. Antes de que pudiera recuperar la compostura, las puertas del comedor se abrieron. El intendente Garrick entró pisando fuerte, con los ojos brillando en rojo de frustración. «¿Qué estás haciendo?», ladró, su voz reverberando con ese timbre gutural único de su especie. «¿Estás tratando de traer una maldición sobre esta nave?». Siena parpadeó. Era solo un escaneo. La gravedad. Sé lo que pasó. Los grandes puños de Garrick se apretaron a sus costados. «Te advertimos que no provocaras al asiento». «El asiento no es una persona», replicó ella, recuperando algo de compostura. «Es un objeto. Si está causando perturbaciones gravitacionales, ¿no deberíamos entender cómo?». El labio de Garrick se curvó, revelando dientes puntiagudos. «Escucha, humana. No es tu lugar cuestionar una tradición que precede a tu experiencia de vuelo estelar por siglos. Si quieres mantener tu puesto, dejarás ese asiento en paz». Salió furioso, dejando a Siena con una indignación bullendo en su pecho. Quería perseguirlo para discutir el principio fundamental de la ciencia. Las preguntas necesitan respuestas. Los datos exigen una explicación. Pero también podía sentir que presionar el asunto solo la alejaría de la tripulación. A regañadientes, apagó su escáner y regresó a la bahía de ingeniería, rebosante de aún más preguntas sin respuesta. Los días que siguieron estuvieron marcados por incidentes pequeños pero inquietantes. Una vez, mientras Siena intentaba consultar algunos registros de naves estelares más antiguos almacenados en el ordenador central, todo el sistema la bloqueó con un código de error que nunca había visto. En otra ocasión, el Alba Luminosa experimentó un repentino fallo del motor subluz precisamente cuando ella hablaba con un tripulante anfibio sobre el asiento. Cada anomalía parecía demasiado aleatoria para ser una causa directa. Sin embargo, las coincidencias se acumularon, alimentando su creciente sospecha de que el asiento, o quizás la tradición detrás de él, estaba entrelazado con algo más allá de la tecnología normal. Finalmente,
Su curiosidad superó la cautela y decidió acercarse al propio capitán. El capitán Carabo era conocido por su estricta adherencia al protocolo. Sin embargo, Siena percibía una cierta apertura bajo esa fachada pulida, una disposición a evaluar nuevas ideas siempre que se presentaran lógicamente. Lo encontró una noche en la plataforma de observación, contemplando el remolino de nebulosas distantes. Las luces del panel se reflejaban en las brillantes placas de sus escamas, dándole un brillo etéreo. Él la miró acercarse e inclinó la cabeza en un cortés saludo. «Ingeniera Russo», dijo en un tono medido. «Confío en que tiene algo en mente». Ella inspiró, preparándose. «Capitán, es sobre el asiento vacío en el comedor. Sé que es una tradición, pero estas anomalías aleatorias, destellos gravitacionales, fallos del sistema, parecen correlacionados con cualquier intento de investigarlo. Ya he hablado con Orval, pero necesito más información». Carabo estudió su rostro. «¿Qué espera ganar exactamente ahondando en este asunto?» «Soy ingeniera», dijo ella. «Cuando algo desafía la explicación, necesita ser entendido. Si es peligroso, necesitamos saber cómo protegernos». Él exhaló lentamente, y por un momento, sus escamas adquirieron un brillo más oscuro. «Muy bien. Sígame». Caminaron en silencio hasta la oficina privada del capitán, donde accedió a un archivo de datos seguro. La pantalla proyectó antiguos archivos de naves estelares sellados con encriptaciones de alta seguridad. Siena reconoció las insignias de múltiples especies, todas aparentemente vinculadas a un tema: el llamado asiento de la vigilia. Estos son registros parciales de naves que rompieron la tradición o encontraron un evento relacionado con ese asiento, explicó Carabo, desplazándose por bitácoras crípticas. En cada caso, la nave informó de la aparición de una figura descrita como un visitante no anunciado, alguien que simplemente apareció en el asiento sin ser invitado, desafiando todas las medidas de seguridad. El corazón de Siena latió más rápido mientras escaneaba el texto. Referencias a un visitante cuya presencia fue seguida por grietas dimensionales, catastróficas anomalías temporales o revelaciones que alteraron civilizaciones enteras. Algunas referencias llamaban al visitante un guía benévolo. Otras lo etiquetaban como un presagio de la perdición. Cada especie tiene una mitología diferente a su alrededor, dijo Carabo. Pero en cada caso, todos concluyeron lo mismo. Mantener un asiento vacío como una invitación perpetua o arriesgarse a una llegada en circunstancias mucho peores. Ella tragó saliva. ¿Pero por qué una invitación evitaría algo peor? Él esbozó una sonrisa frágil, sus escamas ondeando. Porque se trata de consentimiento. Si el asiento siempre está esperando, reconocemos que podríamos necesitar ayuda externa algún día. En un universo tan vasto y traicionero como este, muchos creen que no podemos permitirnos rechazar la posibilidad de esa ayuda o arriesgarnos a enojar a una fuerza más allá de nuestra comprensión. Aunque escéptica, Siena no podía negar la evidencia. Naves estelares enteras aparentemente documentaron incidentes extraños que se correlacionaban con ignorar o violar la tradición del asiento. Entonces, simplemente lo aceptamos por fe. El capitán golpeó una garra contra la consola. No tienes que llamarlo fe. Llámalo precaución o probabilidad. El costo de una silla vacía es trivial. Si previene incluso un 1% de posibilidades de catástrofe cósmica, quizás valga la pena. Esa noche, Siena intentó reconciliar su mente racional con estos nuevos descubrimientos. No estaba segura de que era más inquietante, que la tradición del asiento pudiera ser una superstición a la que se aferraban civilizaciones avanzadas o que pudiera ser real y que alguna entidad transdimensional esperara un momento para aparecer en la mesa. Cualquiera de las dos opciones sacudía su visión científica del mundo. El día siguiente estaba programado para ser rutinario. Un salto programado a través del espacio de pliegue para llegar a un sistema planetario donde el alba luminosa recogería muestras geológicas. Siena estaba en ingeniería finalizando las calibraciones cuando sonaron las alarmas. El motor de pliegue fluctuaba salvajemente, las lecturas se disparaban fuera de los gráficos. Su consola se iluminó con mensajes de error. «¿Qué está pasando?», gritó al resto del equipo de ingeniería. «La tensión del motor está excediendo los límites seguros»,
dijo uno de los técnicos. Algo está interfiriendo con la geometría de nuestro campo desde el exterior. Salgan del espacio de pliegue inmediatamente, ordenó Siena. Pulsó el control de anulación, el sudor perlando su sien. Si el motor se rompía a mitad del salto, toda la nave podría perderse en la grieta dimensional. Con una fuerte sacudida, el alba luminosa regresó al espacio normal, las luces de emergencia parpadeando. Por un momento, todos contuvieron la respiración. Luego llegó la llamada tranquila desde el puente. Todos los oficiales superiores al comedor. El estómago de Siena se retorció en un nudo. ¿Había sucedido algo catastrófico en los sistemas principales de la nave, o había algo más esperándolos en esa habitación con el asiento vacío? Corrió por pasillos iluminados por el rojo pulsante de la iluminación de emergencia. Encontró un comedor en desorden. Las sillas flotaban erráticamente mientras la gravedad parpadeaba intermitentemente. El capitán Carabo, Orval, Garrick y varios otros rodeaban la mesa central, con las armas desenfundadas, aunque la mayoría de las armas convencionales parecían inútiles en este escenario. La razón era obvia. A la cabecera de la mesa, ocupando el asiento una vez vacío, se sentaba una figura que desafiaba una descripción fácil. A primera vista parecía humano, vestido con un viejo y gastado traje espacial que recordaba a los primeros días de la navegación espacial de la Tierra. El rostro de la figura, sin embargo, brillaba. Los rasgos se deformaban momentáneamente como si existieran detrás de una capa de agua. En un instante, la figura parecía masculina, mayor, con mechones grises en el pelo. Al siguiente, el rostro parecía ligeramente femenino, el pelo de una longitud diferente. «Por favor», dijo la figura, en tono educado. «Bajen sus armas. Estoy aquí porque me invitaron». Nadie se movió. Siena sintió un sudor frío recorrer su nuca. Las alas de Orval temblaban en un reflejo de puro terror. Garrick apretó la mandíbula con tanta fuerza que su piel escamosa crujió. La voz de Carabo era baja, tensa. ¿Afirma que lo invitamos? La figura inclinó la cabeza. Mantienen un asiento vacío. Eso es una invitación. ¿No es así? Discúlpenme, pero su transición a través del espacio de pliegue creó un corredor de posibilidad por el que simplemente crucé. El corazón de Siena latía con fuerza. Este era el escenario sobre el que las bitácoras habían advertido, el llamado visitante no anunciado. Su instinto le gritaba que corriera o se escondiera, pero se obligó a hablar. ¿Quién eres? Por un momento, el rostro de la figura se asentó en una forma cohesiva. La de un hombre humano de mediana edad con ojos amables y una sonrisa contenida. Me han llamado el guardián, el observador, el invitado. Depende de quién hable. Existo ligeramente desfasado con su tiempo lineal. Las luces del techo se atenuaron, y una por una, las sirenas de emergencia se silenciaron como si todo el sistema de la nave se inclinara ante esta presencia. La figura giró su mirada lentamente por la sala, observando a cada miembro de la tripulación por turno. Siena Russo, no tengas miedo. Extendieron una invitación al mantener este asiento. Deseo compartir una advertencia y quizás una oportunidad. Carabo bajó su arma fraccionalmente. Aparece sin autorización, perturba nuestros sistemas y ahora habla de advertencias. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Porque esta tradición es más antigua de lo que creen, dijo el visitante suavemente. Porque sin ella, innumerables civilizaciones habrían caído ante su propia soberbia. Este asiento asegura que un camino permanezca abierto, un camino donde yo o aquellos como yo podemos intervenir. Pero la invitación debe ser sincera. Han elegido no llenar esta silla, dejar un espacio para la posibilidad. Eso es un profundo acto de humildad y esperanza. Siena sintió que se le apretaba la garganta. Recordó las bitácoras sobre naves estelares enteras salvadas o destruidas, sobre anomalías cósmicas que eclipsaban las limitaciones de la física convencional. ¿Eres humano?, preguntó. La expresión de la figura parpadeó. Lo fui hace mucho tiempo, o quizás aún no lo he sido. El tiempo no es tan sencillo como creen. Baste decir que estoy conectado a la línea de tiempo de la humanidad, y por extensión, a todas las especies que comparten esta tradición.
Garrick gruñó en voz baja. ¿Qué quieres de nosotros? La voz del visitante se suavizó. Nada para mí, todo para ustedes. La galaxia entra en una era precaria. Los saltos tecnológicos a menudo preceden a los saltos morales y éticos. La destrucción puede seguir si no tienen cuidado. Mi especie aprendió eso por las malas. Ahora vigilamos las señales de que una sociedad podría estar al borde de la aniquilación. El asiento vacío es tanto un faro como una promesa. Si dejan espacio para la guía, podemos venir. Si no, bueno. Extendió las manos en un gesto vagamente apesadumbrado. ¿Y si le decimos que se vaya? Exigió Carabo, aunque su tono parecía menos seguro. Entonces me voy, dijo el visitante simplemente, pero sospecho que no lo harían. Sienten, como yo, que su civilización pronto podría enfrentar una crisis más allá de su capacidad para manejarla solos. Cuando esa crisis llegue, podrían estar agradecidos de haber mantenido un asiento esperando. Y si el día nunca llega, entonces todo lo que han perdido es un poco de espacio para cenar. El silencio se cernió sobre el comedor. Siena quería refutarlo todo, declarar que las civilizaciones avanzadas podían resolver sus propios problemas sin entrometidos cósmicos. Pero una parte de ella recordaba las bitácoras, los eventos catastróficos evitados a través de intervenciones crípticas. Recordaba los picos gravitacionales, el casi colapso del motor de pliegue y los muchos misterios que eclipsaban su mente racional. El capitán Carabo, a pesar de toda su compostura disciplinada, parecía haberse quedado sin palabras. Finalmente, dijo, ¿de qué crisis habla? Las posibilidades convergen, respondió el visitante. Y no todas son agradables. Digamos que he visto líneas de tiempo en las que el alba luminosa juega un papel fundamental en la prevención de un conflicto a escala galáctica. Y he visto otras en las que son destruidos antes de que puedan actuar. Qué camino se despliega depende de pequeñas elecciones, como si mantienen un lugar en la mesa para la ayuda. Sus palabras se sintieron extrañamente íntimas, como si hablara a las dudas personales de cada miembro de la tripulación. Nadie más parecía dispuesto a hablar, así que Siena lo hizo. Si realmente eres de algún futuro o línea de tiempo alternativa, ¿no puedes simplemente arreglar las cosas sin nuestro permiso? Eso es precisamente lo que no podemos hacer, dijo el visitante. No forzamos los resultados. Solo respondemos a las invitaciones. El asiento es un acuerdo de que dan la bienvenida a una mano guía. Sin él, nuestra interferencia violaría las leyes naturales del desarrollo cósmico. Las alas de Orval temblaron, un patrón de color de asombro y miedo ondeando sobre las membranas translúcidas. Garrick miró al suelo. La mirada de Carabo parpadeó hacia el visitante, luego hacia el asiento. Parecía sopesar 1000 sistemas estelares en las balanzas de su mente. Finalmente, el capitán asintió levemente. Que así sea. Si vienes en paz, entonces que así sea. Pero te das cuenta de que debemos informar de este encuentro a la Unión Galáctica. El rostro del visitante se volvió ligeramente irónico, una leve sonrisa jugando en los bordes de su boca. Encontrarán una bitácora revuelta o incompleta. Siempre sucede. La verdad, irónicamente, se lleva mejor en mentes vivas que en registros digitales. E incluso entonces, se vuelve borrosa. Un crujido sonó por el intercomunicador. Todos los sistemas se están estabilizando, dijo un técnico desde el puente. La anomalía ha desaparecido. La capacidad del FDL vuelve a niveles nominales. El visitante se levantó del asiento, mirando alrededor de la sala con un aire de afecto gentil, como un maestro examinando a estudiantes prometedores. Gracias por escucharme. Me iré ahora. Quizás nos volvamos a encontrar. Quizás no. De cualquier manera, conserven el asiento. Mantengan esa puerta abierta. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció, dejando un remolino de imágenes residuales en las retinas de los presentes. La silla vacía permaneció vacante. Una vez más, las rodillas de Siena casi cedieron por la tensión. El resto de la tripulación parecía igualmente aturdido, sin saber si debían celebrar haber sobrevivido al encuentro o temer la advertencia del visitante. Durante la siguiente hora, las computadoras de la nave se recuperaron,
las bitácoras parcialmente corruptas. Carabo y Orval, junto con los otros oficiales superiores, intentaron reconstruir un informe coherente, pero cada referencia directa al visitante aparecía extrañamente en blanco en los datos, como si hubiera sido borrada por alguna mano intangible. La única prueba era el recuerdo compartido por aquellos que habían presenciado el evento. La especulación abundaba. ¿Realmente ese visitante vino del futuro de la humanidad? ¿O era un antiguo ser cósmico que había adoptado una apariencia humana para el beneficio de Siena? ¿Era benévolo o simplemente jugaba a manipulaciones cósmicas demasiado vastas para que las mentes mortales las comprendieran? La noticia se extendió silenciosamente entre la tripulación, aunque muchos detalles se mantuvieron en secreto. Nadie tuvo que decir que el asiento vacío era aún más importante ahora. El silencio en el comedor alrededor de ese asiento se profundizó. Una reverencia silenciosa teñida de asombro persistente. Nadie se atrevía a acercarse o sugerir quitarlo. Si acaso, el asiento parecía más sagrado que nunca. En los días que siguieron, la tensión burbujeó dentro de Siena. Repasó la conversación con el visitante en su mente, analizando cada palabra en busca de pistas sobre la crisis venidera. Intentó reanudar sus rutinas diarias, pero las ilusiones de normalidad se habían hecho añicos. Orval notó su estado distraído y la llevó a un lado. «No está sola», dijo amablemente, sus alas cambiando a un relajante violeta. «La mayoría de nosotros lo sentimos. Hay una sensación de que todo ha cambiado, pero no estamos seguros de cómo». Ella exhaló, sintiendo el peso de lo desconocido presionar su pecho. «¿Le crees? ¿Qué podríamos estar dirigiéndonos hacia un conflicto a escala galáctica?» «No estoy seguro de qué creer», admitió Orval. «Solo sé que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Quizás eso siempre ha sido cierto, pero ahora vemos su forma con más claridad». Pronto llegó una citación formal de la Unión Galáctica. Las noticias de la repentina salida del alba luminosa del espacio de pliegue y las anomalías posteriores habían llegado a los altos mandos. Circulaban rumores de un visitante o brecha cósmica, aunque los canales oficiales exigían verificación. La Unión estaba enviando un equipo conocido como la Guardia de Cronos, una unidad de élite encargada de investigar amenazas temporales o multidimensionales. El solo nombre hizo que muchos oficiales mayores hicieran una mueca. Los rumores decían que si la Guardia encontraba evidencia de anomalías temporales, tenían autoridad para sanitizar recuerdos o imponer el secreto al más alto nivel. El capitán Carabo convocó una reunión en su oficina para discutir el asunto. Siena, Orval, el intendente Garrick, el oficial médico de la nave y un puñado de otros asistieron. El ambiente era tenso. «Atracaremos en la base estelar Plañera en 2 días», anunció el capitán. «La Guardia de Cronos abordará el alba luminosa y realizará entrevistas, examinará nuestras bitácoras, y presumiblemente, hará lo que considere necesario para preservar la estabilidad galáctica». El puño de Garrick se apretó. «Querrán enterrar la verdad. ¿No es así?» Carabo no lo miró a los ojos. «Probablemente, pero no es nuestro lugar desafiarlos. La Unión tiene protocolos para estas situaciones. Fenómenos inexplicables vinculados a sospechas de distorsiones temporales. Todos ustedes vieron la corrupción en los registros de datos. Eso solo es suficiente para activar su más alta clasificación». Las alas de Orval aletearon con agitación. «Podrían borrar nuestros recuerdos. Se rumorea que a veces hacen eso». Un silencio se apoderó del grupo. La edición de memoria era material de leyenda oscura, susurrada en los confines de los bares de los puertos estelares. Siena sintió que se le revolvía el estómago. Pensó en cómo el significado del asiento finalmente se había cristalizado para ella, como había vislumbrado el tapiz más amplio de la posibilidad cósmica. La idea de olvidarlo todo se sentía como perder una pieza crucial de sí misma. «Capitán», dijo en voz baja, «¿estamos seguros de que queremos que nos quiten este conocimiento? ¿No importa la tradición del asiento? ¿No dijo el visitante que es esencial que permanezcamos conscientes?» Los ojos de Carabo parpadearon con un arrepentimiento contenido. «Entienda, ingeniera, pero la Guardia de Cronos responde a poderes mayores que la tropa. Ellos juzgarán lo que se nos permite recordar.
Nuestro trabajo es mantener la nave segura. Si eso requiere dejarles hacer su trabajo, que así sea. La reunión terminó con una nota sombría. Cada persona perdida en sus propios pensamientos sobre la libertad, el deber y los hilos intangibles que los conectaban a un misterio cósmico. Durante el día siguiente, la moral decayó. Los miembros de la tripulación susurraban sobre lo que harían si la guardia intentaba alterar sus mentes a la fuerza. Algunos resolvieron esconderse o mentir. Otros parecían resignados. Siena se sentía dividida. Una parte de ella temía la pérdida de la memoria. Otra parte temía el imparable acercamiento de la crisis desconocida que el visitante había previsto. Finalmente, el alba luminosa se acercó a la base estelar plañera. Su masivo brazo de atraque se recortaba contra un telón de fondo de campos estelares arremolinados. 2 fragatas fuertemente armadas flanqueaban la estación, una clara señal de que se estaban llevando a cabo operaciones de alta seguridad. Una vez atracada, la guardia de Cronos llegó en una pequeña pero intimidante lanzadera. Sus uniformes eran elegantes y oscuros, su emblema un símbolo abstracto de un reloj de arena con engranajes entrelazados, un ícono que insinuaba su competencia sobre las anomalías temporales. El agente principal era alto, humanoide, pero sus ojos tenían una extraña cualidad reflectante como superficies de espejo. Se presentó como comandante Thais. Sin preámbulos, informó al capitán que la tripulación se sometería a entrevistas estructuradas. El tono era educado, pero la corriente subterránea de amenaza era inconfundible. El turno de Siena llegó pronto. Se encontró en una estéril cámara de interrogatorios. El único mobiliario, una mesa y 2 sillas. Thais se sentó frente a ella, escaneando un dispositivo de mano. Cuando habló, su voz era mesurada, desprovista de calidez. Ingeniera Russo. Veo que es una nueva adición a la tripulación de El Alba Luminosa, comenzó. Estuvo presente durante ciertos eventos clave. Sí. Siena asintió, un nudo frío formándose en su estómago. Sí, vi algo. Un visitante. Asumo que de eso se trata esto. Thais estudió su rostro. Estuvo cerca de esa presencia. Descríbala. Dudó, pero mentir parecía inútil. Si este hombre tenía el poder de editar su memoria, también podría detectar falsedades. Parecía humano, a veces cambiando de forma. Habló del tiempo, de una crisis. Dijo que mantenemos el asiento abierto como una invitación. Thais anotó algo en su dispositivo. Entonces, le dijo que el asiento es una puerta. Eso coincide con otros informes que hemos encontrado. ¿Especificó qué crisis se avecina? Solo que podría ser a escala galáctica, dijo Siena, y que podría estar relacionada con civilizaciones que avanzan demasiado rápido. Él frunció los labios. Sí, ese también es un tema común. Le hizo algo inusual, física o mentalmente. Ella negó con la cabeza. No que yo sepa, a menos que cuente con meterse con los sistemas de nuestra nave. Thais cerró el archivo y la miró con sus ojos espejados. Tenemos un protocolo para estos escenarios. Entiende que, si no se controla, el conocimiento de entidades que interfieren con el tiempo puede causar pánico generalizado o llevar a acciones peligrosamente precipitadas. No podemos permitir eso. La tradición del asiento es aceptable como una costumbre general, pero la conciencia directa del fenómeno detrás de ella, los recuerdos de la interacción personal con el visitante, a menudo deben ser restringidos. El miedo se retorció en el pecho de Siena. ¿Restringidos? ¿Quiere decir amnesia selectiva? Sí, dijo Thais con calma. Es un procedimiento estándar implementado a través de tecnología de impronta neuronal. Retendrá el contexto general de que el asiento es importante, pero no recordará los detalles de su encuentro ni las advertencias del visitante. Esto asegura que la tradición persista mientras se previene el conocimiento que podría desestabilizar sistemas enteros. Su voz tembló. Eso no es justo. Tenemos derecho a recordar. Podríamos necesitar esos detalles para prevenir un desastre. Él exhaló. Tenemos los datos. La guardia de Cronos tiene la supervisión. Si realmente surge una crisis que justifique una intervención directa, determinaremos cómo proceder. Hasta entonces, cuanto menos sepa el público,
más seguros estaremos todos. Siena quiso discutir más, pero el comportamiento de Thais sugería que sería inútil. La entrevista concluyó y fue despedida. Durante las siguientes horas, la guardia de Cronos entrevistó sistemáticamente a todos los que habían visto al visitante no anunciado. La tripulación intercambiaba miradas ansiosas en los pasillos, conscientes de que sus recuerdos pronto podrían ser alterados. Tarde esa noche, Siena se encontró sola en el comedor, mirando la silla. Las luces del techo estaban atenuadas, proyectando largas sombras por el suelo. Se suponía que debía presentarse en la enfermería por la mañana para el procedimiento de memoria. Un lento pavor la invadió, mezclado con tristeza. Había llegado a sentir un extraño parentesco con ese asiento, como si representara la posibilidad o la esperanza o incluso un reconocimiento de humildad ante un universo mucho más grande que cualquier especie individual. Puso una mano en el respaldo de la silla. Se sentía ordinario, el metal frío, pero ella sabía que no lo era. Los objetos ordinarios a veces tenían un significado extraordinario. Recordó todo lo que había aprendido. El momento en que apareció el visitante, el silencio que se hizo, las palabras sobre prevenir la aniquilación. Cerró los ojos, trató de grabar cada detalle en su mente para luchar contra la idea de olvidar. El día siguiente llegó demasiado rápido. Uno por uno, los testigos fueron llamados. Al mediodía, fue el turno de Siena. Se tumbó en una camilla médica acolchada, con luces brillantes sobre ella. Un médico de la guardia de Cronos preparó un inyector que introduciría un agente microcósmico en sus vías neuronales. El comandante Thais observaba desde un lado con desapego clínico. Justo cuando el médico se inclinó, Siena se encontró soltando. Al menos preservaremos la razón por la que mantenemos el asiento abierto. La mirada espejada de Thais parpadeó. Recordará que es importante, que la tradición debe ser mantenida y que es beneficioso hacerlo. Pero no recordará la conversación completa con el visitante. Eso es todo. Una ola de ansiedad vertiginosa la golpeó, pero no tuvo tiempo de resistirse. El inyector siseó y una sensación fría se deslizó por su brazo. La oscuridad se arrastró por los bordes de su visión. Se sintió desorientada, a la deriva. Débilmente, oyó a Thais decir algo sobre sedación. Y luego sintió su mente deslizarse hacia un cálido olvido. Cuando despertó unas horas después, las luces artificiales parecían demasiado brillantes. Parpadeó, con la cabeza confusa. Un oficial médico de El Alba Luminosa se inclinaba sobre ella. No el médico de la guardia. El alivio la rozó al reconocer al anfibio Dr. Kyle. Tranquila, dijo Kyle suavemente. Has pasado por un procedimiento de impronta neuronal. Siena se sentó, frotándose las sienes. Había una extraña sensación de que algo faltaba, como un agujero en su recuerdo. ¿Qué quitaron?, preguntó, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Los grandes ojos reflectantes de Kyle eran comprensivos. Oficialmente, solo recordarás que sucedió algo extraño y que el asiento es crucial. El resto se ha ido, reemplazado por una sensación de precaución y aceptación general. Siena tragó saliva. Intentó recordar detalles específicos del misterioso visitante. Cada vez que los buscaba, su mente se volvía nebulosa, como tratar de recordar un sueño a medio olvidar. Recordaba que el asiento había estado involucrado, que algo o alguien había venido, pero no podía recordar bien la cara o las palabras exactas. Agradeció a Kyle y salió de la enfermería. Los pasillos parecían extrañamente silenciosos, como si toda la tripulación estuviera de luto contenido por lo que se había perdido. Sin embargo, la operación se había completado en múltiples testigos. Todos habían vuelto a sus deberes, cada uno llevando una persistente niebla en su memoria. Finalmente, Siena se encontró de nuevo en el comedor a la hora de la cena. El asiento seguía vacío, su superficie metálica atrapando el brillo del techo. Se detuvo, escaneando la sala. La multitud habitual estaba allí, Orval, Garrick, otros oficiales, pero todos evitaron mirarla a los ojos cuando ella miró el asiento. Quizás se sentían tan inseguros como ella, cada uno lidiando con un vacío parcial donde antes existía la claridad. Tomó un asiento diferente en la mesa,
sumergiéndose a la fuerza en conversaciones casuales sobre la eficiencia del motor y las cuotas de suministro, pero sus ojos seguían desviándose hacia esa silla silenciosa. Sintió un leve tirón en el pecho, una emoción medio recordada. Asombro, respeto, quizás incluso un toque de anhelo. En el fondo, sentía que algo profundo había sucedido en conexión con ese asiento. Algo más allá del protocolo estándar. Cuando terminó la cena, se quedó, dejando que los demás se dispersaran. Finalmente, se levantó y se acercó al asiento vacío. Apoyó una mano en su respaldo, tal como lo había hecho la noche anterior. Un pequeño gesto espontáneo surgió. Inclinó la cabeza brevemente, como si presentara sus respetos a una presencia invisible. No sabía por qué. El recuerdo de su razón había sido borrado, pero su cuerpo recordaba el ritual. Se sentía correcto. En ese momento, se dio cuenta de que el propósito del asiento trascendía el conocimiento consciente. Incluso despojada de detalles, había retenido la sensación de que importaba. Esa era la razón secreta por la que cada nave espacial mantenía un asiento vacío. No por aparentar, no por superstición ciega, sino porque reconocía que podría llegar un día en que la ayuda o una advertencia llegarían sin anunciarse. El asiento era un símbolo de humildad cósmica, un asiento dejado abierto para el futuro, para posibilidades más allá de la comprensión inmediata. Siena exhaló, sintiendo tanto tristeza como consuelo. Podría no recordar las palabras exactas del visitante, pero aún entendía lo suficiente como para continuar la tradición. Y quizás eso era todo lo que se necesitaba. El alba luminosa seguiría navegando, llevando su invitación abierta a lo desconocido, a quien quiera o lo que sea que acechara entre las estrellas y los pliegues del tiempo. Se enderezó, le dio al asiento un último asentimiento respetuoso y se dirigió al pasillo. Afuera, la galaxia se extendía infinita. En el silencioso zumbido de los motores de El alba luminosa, Siena sintió una sutil resonancia, como una promesa susurrada de que si alguna vez llegaban a una encrucijada terrible, alguien o algo podría responder a la súplica tácita contenida en ese asiento vacío. No podía recordar el rostro del mensajero, pero llevaba la esencia del mensajero en su alma. La vida a bordo de El alba luminosa volvió a su rutina habitual de sondeos científicos, mapeo cósmico y gestión de suministros. El asiento permaneció como siempre, observando en silencio las reuniones diarias de oficiales y tripulación. De vez en cuando, Siena u Orval o Garrick notaban un parpadeo inusual de luz o un fugaz temblor gravitacional, un sutil recordatorio de que los vigilantes cósmicos aún podrían estar cerca, supervisando gentilmente un futuro que esperaban que permaneciera brillante. Durante las semanas siguientes, nuevas misiones los llamaron: cartografiar campos de asteroides, analizar atmósferas de exoplanetas, entregar suministros de ayuda a colonias fronterizas. La vieja tensión del procedimiento de memoria comenzó a desvanecerse. La Guardia de Cronos había archivado su informe sellado, y el alba luminosa fue autorizada a continuar con sus operaciones normales. Se intercambiaron pocas palabras sobre el asiento, pero en rincones tranquilos, un entendimiento silencioso pasaba entre la tripulación. Cada vez que un recluta o pasajero recién asignado preguntaba por el asiento, los miembros más antiguos sonreían levemente y decían: «Es tradición». O «Lo guardamos para aquellos que aún no están entre nosotros». El recluta preguntaba por qué, y la respuesta era a menudo un vago encogimiento de hombros, a veces seguido de un sentido de reverencia demasiado profundo para articular. De esa manera, el círculo de conocimiento persistía, tácito, medio recordado, pero inquebrantable. El campo de estrellas fuera de las ventanas de observación nunca dejaba de cambiar. Nebulosas de todos los colores se arremolinaban en la distancia. Tormentas cósmicas rugían con brillantez ultravioleta y soles solitarios proyectaban largas sombras sobre mundos vacíos. A través de todo ello, el alba luminosa continuó. Una de las innumerables naves dispersas por la galaxia, cada una con su propio asiento vacante en vigilia. Y en algún lugar, flotando en los pliegues intangibles de la posibilidad, el visitante no anunciado o uno de su especie, probablemente observaba, listo para regresar si y cuando la invitación realmente necesitara ser respondida. Al final,
Esa era la razón secreta por la que cada nave espacial mantenía un asiento vacío en su mesa principal. No simplemente un memorial, ni meramente una superstición, sino un gesto de preparación para un visitante que podría llegar sin previo aviso. Un visitante que podría inclinar la balanza entre la ruina y la redención. Que uno creyera en ello o no, apenas importaba. El asiento existía. La tradición persistía. Y la galaxia seguía girando, llena de misterios mucho más allá del conocimiento de los mortales. Y en esa tranquila aceptación, había una belleza frágil. Porque mientras el asiento permaneciera abierto, la esperanza también permanecía abierta, un espacio para segundas oportunidades, para guía, para milagros que la ciencia aún no había nombrado adecuadamente. Siena, como muchos antes que ella, podría algún día olvidar los detalles de su encuentro una vez vívido, pero nunca olvidaría la sensación de asombro o la débil promesa que resonaba en su corazón cada vez que miraba esa silla silenciosa.